del 2016. Primax, siempre más. Disfruta de una Navidad diferente con Pica, decorando tu hogar con mejores precios en la mayor variedad de artículos de decoración navideño. Esta Navidad Pica tiene el estilo que quieres. Pita Avena, la única con semáforo amarillo y frutas de verdad. Encuéntrala en tu supermercado y tienda preferida. Porque el nene consume poco, dura 10 años y ahorra y tiene garantía de Marriott. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Tenemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy bonita mañana, señoras y señores, buenos días, aunque un tanto resfriados, pero no mucho realmente. Contentos. Mi primer invitado de esta mañana es el intelectual doctor Diego Ordóñez. Ya mismo me gustaría tomemos contacto en puntito, porque está calculado el tramo de las 7 a 7:10 de la mañana más o menos, en que el colega Carlos Vera, en la ciudad de Guayaquil, tiene que acompañar a su asesorado, el alcalde del puerto principal, a un compromiso en alguna de las estaciones de radio de la ciudad de Guayaquil. A esa hora queremos nosotros topar a doctor Ordóñez. Estoy a la expectativa del arribo del ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, nombre actual, el señor doctor Medardo Leas, para tratar este asunto de aquí entra todo tipo de análisis, prende iniciativas de preguntas, la potencial candidatura de Lenín Moreno. Esto ¿es sincera la exhortación, la invitación, la carta que se supone le ha enviado a Ricardo Patiño? Le encomendó el señor presidente al canciller que sondee qué piensa Lenín Moreno de la candidatura, de una de las 3 candidaturas que esbozó el primer mandatario. Él dijo, ayúdame compañero, él dijo, podrían ser, y de hecho son, cuadros muy importantes: Lenín Moreno, el señor doctor José Serrano y el señor, hay un tercero, el vicepresidente actual. O sea, 2, un vicepresidente actuante, un vicepresidente que dejó el cargo porque él quiso, ¿no? Porque él quiso. Y el otro, ese sí sorpresivo, súper sorpresivo. Y ayer en una graduación de señores policías de estampa eminentemente técnica, no solamente de estampa, me da la impresión de que es una fuerza media venezolana, por ahí estamos viendo hacia dónde apuntan las herramientas los señores de la Revolución Ciudadana. Pero bien, el señor
ingeniero Moreno, dice que va a esperar las enmiendas. Y Ricardo, su amigo, afectuoso amigo, el canciller de la República, le dice: te estamos esperando porque ahora sí parece en serio que el presidente Correa quiere ceder por un tiempito el sillón. Ahora todo también depende de si se ponen o no se ponen de acuerdo los dos caballeros, porque de comienzo no lograron ponerse de acuerdo. En tierras europeas, recuerda el viaje del señor presidente a Suiza. Allí las cosas no estuvieron tan amigables que digamos, porque claro, Lenín Moreno con su personalidad no es tampoco un arrastrado, pues no es un caballero, un señor, porque hay que decir lo que es. Y él le dijo: pero bajo condiciones mías. El otro le dijo: bajo mis condiciones. Y bueno, eso que yo sugerí ayer, Bucarán, primero, Roldós a la presidencia, Bucarán al poder. Eso no le gustó mucho. ¿Quién le dijo? Por ahí me contaron, y es una muy buena fuente, casi íntima de esa tertulia. Entonces, sea como fuere, el señor doctor Lenín Moreno creo que está en el derecho de declararse independiente de toda forma de presiones, de toda circunstancia donde emitan órdenes a nombre de la revolución y cosas por el estilo. Eso podría estar ocurriendo siendo pesimista, pero siendo optimista, seguramente apenas se arregle el tema de las enmiendas, que no está claro, y que nos pasa más o menos a analizar y a darnos luces nuestro primer invitado en esta mañana, el señor doctor Diego Ordóñez. ¿Cómo cree usted que va a rematar esta instancia que le han hecho casi una especie de causa nacional, de drama nacional más bien dicho? Un drama nacional que no sabemos qué hacer, a qué horas le volvemos a ubicar en la primera palestra al presidente actual, y qué vamos a hacer con Lenín, y también hay otros candidatos, y qué dirá el señor Serrano, y qué dirán en el Congreso, y los 40 asambleístas que tienen que salir también, por donde vinieron al Parlamento, al tenor de esta disposición transitoria, ¿no es cierto? Tendrían que irse 40 asambleístas que quieren pasar a como dé lugar, quieren pasar a ser parte de las candidaturas a parlamentarios que buscan ser reprisadas. ¿Por qué solo el presidente? ¿Por qué solo él? Están también en una polémica interna interesante para los periodistas, desde luego que sí, y para la ciudadanía también genera expectativas, y solamente porque me fijo en una entrevista, y obviamente me fijo la fotografía del exministro de Interiores, Gustavo Larrea, léase ministro de Gobierno Gustavo Larrea en esta etapa de la Revolución Ciudadana, me estoy acordando que ellos le tenían casi asegurada la postulación en favor de su movimiento, creo que todavía no es partido político, de nombre Democracia Sí. En resumen, señoras y señores, esta operación política en ciernes me parece que amerita un análisis compartido entre Diego Ordóñez, el señor doctor Medardo Oleas, que acaba de ingresar a nuestro estudio, y vía telefónica desde la ciudad de Guayaquil lo ponemos ya al colega Carlos Vera. Sí, está marcándole ya. Bueno, ¿cómo le ve todo no es tan enredo, no, pero es un diseño simpático, tenga la bondad. Gonzalo, muy buenos días, un gusto estar aquí. A Medardo igual un saludo a Carlos Vera, que se juntará en breve, y a todos quienes nos escuchan.
El problema que usted plantea, o la situación que usted plantea, Gonzalo, tiene distintas aristas, ¿no? Una de ellas, y la primera y fundamental, es comprobar si en realidad esta disposición transitoria va a ser enviada, se va a discutir, se va a aprobar, si esta disposición transitoria tendrá la legalidad y la legitimidad para que tenga vigencia, sea eficiente. Entonces, ese es un primer proceso que hay que agotar. Y me parece a mí que, conociendo la forma en la que el presidente de la República se ha comportado, difícilmente yo veo que él vaya a renunciar a la posibilidad de mantenerse en la presidencia o de intentar mantenerse en la presidencia. Por varios motivos, tal vez más adelante lo podemos discutir, entre otras el mantener el control, pues y evitar que haya investigaciones, haya fiscalización. Esto por un lado. Por otro lado, se ha anunciado, o él mismo ha anunciado, que uno de los posibles candidatos sería o podría ser su ex vicepresidente Moreno. Y me parece simpático esto, ¿no? Sí, es simpático que se plantea Moreno, cuando otro grupo político, tal vez aquel con el cual tuvo mayor proximidad al inicio de este proceso, de este gobierno, que es Gustavo Larrea, usted lo acaba de mencionar, también pensó en que esa podría ser una buena alternativa, ¿no? Así es. Y me parece simpático, digo yo, porque resulta que Lenín Moreno es bueno para los unos y bueno para los otros. Y esto, para entender esto, quisiera comentar, ¿no? Contarles a ustedes algo que yo vi, ¿no? Que me dejó muy sorprendido. En el último de los eventos de festejo del diario Hoy, antes de que el diario fuera clausurado, fue invitado como expositor el vicepresidente Moreno. Y en ese evento, el vicepresidente Moreno hizo un discurso que habría sido bueno para cualquier recalcitrante opositor, porque hablaba de la virtud de la libertad de expresión, de la transparencia, de la tolerancia, de la democracia. Y mientras hablaba el vicepresidente Moreno, yo me sorprendía porque no podía entender cómo una persona podía tener un discurso de esta naturaleza y estar sentado en un gobierno represor, enemigo de la libertad de expresión, intolerante. Llegué a la conclusión, y lo que ha sucedido estos días me confirma, que es el típico talla única, ¿no? Que cabe y sirve para todos, que sirve para que Correa le proponga como posible candidato del correísmo y sirve para que la oposición excorreístas también le propongan como posible candidato. ¿Y por qué es esto, Gonzalo? ¿Por qué el presidente de la República podría pensar que Moreno podría reemplazarle? Por la absoluta y completa confianza. Si eso llega a ser así, es decir, bajo el supuesto que esto que el presidente ha afirmado en sentido de que no se presentaría fuere verdad, yo dudo, pero no solo dudo, no creo que eso fuera así, pero digamos que en el supuesto que eso fuese así, que Moreno le reemplace, pues parecería que el presidente tiene la absoluta confianza de que ese personaje le va a garantizar la impunidad que necesita luego de que abandone la presidencia, porque cuando cabe la presidencia, Gonzalo, hay que hacer el proceso de investigaciones y la fiscalización que en estos 9 años no se ha hecho. Yo soy un militante más e incluso soy el vicepresidente del movimiento, le señala Lenín Moreno a su convocante de alguna manera, al aludido tanto por los hermanos Larrea, pero en esta ocasión por gesto del señor presidente de la República, a quien le agradece tremendamente por haberse, como decimos en un discurso medio de la parroquia, por haberse fijado en mí, pues no. Entonces, perdón, parece que sí le ha estado al ex vicepresidente de la República preocupando el hecho de que él, tras esa primera conversación en la que no llegaron a un acuerdo, lo estaban descartando en filas de Alianza País. Ahí es cuando nos va a hacer la fineza el doctor Medardo Oleas de darnos una opinión si entre esos trances iniciales el presidente ya tenía previsto salirse
del ejercicio revolucionario, por ponerlo en esos términos, ¿no? Darse unas vacaciones. Se había comprometido con sus hijos, se había comprometido con su señora esposa y con él mismo, porque 9 años. Las características de su gobierno son tremendamente controversiales, pero se trata de un mandatario muy trabajador, que quiere estar en todos los escenarios. Es decir, ha hecho un trabajo súper intenso, porque le ha gustado manejar hasta el último centavo del activo revolucionario. Él no se deja manejar de nadie. Él va, constata, y si le da la gana, le echa un vire a cualquier persona y pone a la gente de él, en términos de escoger actores. Entonces, este momento está ya el compañero Carlos Vera. ¡Qué buena nota! ¿Qué tal, Medardo, si usted me permite, por la ocupación de Carlos, la expliqué de comienzo, que me otorgue la posibilidad de cambiarle el turno de la intervención? Pero la pregunta sí es procedente también para Carlos, y él sabe que de alguna manera estamos diciendo la verdad. ¿Cómo te parece a ti que nuevamente el señor presidente de la República, será que ahora sí va a tomarse las vacaciones para retornar? Él quería controlar al nuevo presidente, que estaba segurísimo que simplemente con el beneplácito de él iba a resultar electo. Y ahora le pide a su ex vicepresidente que le acompañe. Me notarás que estoy con fuerte resfrío, te pido 1000 disculpas por la forma como estoy preguntando, y muy largo además. Ten la bondad de ofrecernos, Carlitos, tu opinión. Buenos días, Gonzalo Rosero, a ti y a los panelistas Diego Ordóñez y el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando era eso y no una comisaría del Poder Ejecutivo. Los totalitarios, megalómanos y ególatras nunca se van del poder. Nunca. Salvo por enfermedad o muerte. Todo lo demás son fuegos artificiales para podernos entretener. Ahora que no puede con la crisis, el escándalo de lo que los militares van a un juicio, ahora que no puede con la crisis, la tría, ahora que no puede con la crisis, Alfaro vive, ahora que no puede con la crisis, saqueo al IES, ahora que no puede con la crisis, hay saqueo permanente del presupuesto del Estado, que tiene, según él, superávit permanente. Esta movida no es nueva, ya antes hablaron de esa posibilidad con un enroque en el tablero de ajedrez diferente. Moreno, que es la cara buena de lo malo, iría a la candidatura presidencial, y en cambio ganarían con Correa, haciendo un movimiento parecido al que hizo Febres Cordero, la única plaza que no han podido ni podrán jamás conquistar, que es Guayaquil, lanzándose él para alcalde de Guayaquil. Pero como para eso falta todavía demasiado tiempo, el 2019 anticipan esta posibilidad. Y la anticipan, uno, para distraernos como estamos en este panel con cosas secundarias porque no resuelven lo fundamental, sin dejar de ser importantes. Y la segunda razón que la hacen es porque las encuestas que tanto les mienten y no pueden mentirles más, demuestran en los escenarios que en una segunda vuelta, porque todavía pasaría Correa a una segunda vuelta, pierde, en vista de que si no se une la oposición, nos unimos los votantes en la votación. Una cosa parecida al fenómeno que viene dándose en la Argentina, que abrumadoramente se da en Venezuela. Entonces, una llanta de emergencia que nunca van a usar, de repente aparece en un carro que solo tenía 4 ruedas y no la de emergencia disponible y desplazable para un trayecto corto, en función de lo que Diego Ordóñez acaba de explicar: lograr inmunidad, impedir fiscalización, que nadie hurgue en el pasado, los juicios que deben abrirse que ni siquiera se insinúen, etcétera. Pero estamos olvidando que nos hallamos en dictadura. Como escribió Osvaldo Hurtado, esta es una dictadura del siglo XXI que utilizan mecanismos constitucionales para ganar, que trocan luego en dictatoriales para perpetuarse.
Estamos hablando, como dice el pueblo, de una democracia. Aquí no hay ni una ficción de democracia. Aquí no hay institucionalidad. Partiendo de esa consideración, es como hay que analizar esta nueva movida del Ejecutivo, que por los factores que ha anotado, no renunciará a ser el candidato, en vista de que lo que ha perdido en popularidad lo ha ganado en unanimidad en el Consejo Nacional Electoral. 5 de 5. Antes había 7 distintos que entre una y otra fuerza se balanceaban o contrapesaban. Con esos 5 de 5, compensa su desfase en la votación, salvo que aprendamos la lección. Responsabilidad es más nuestra, de los opositores. No hablo todavía de la oposición, de los opositores. Que Correa no siga que de él mismo. Poco a poco, o se dará la unidad en torno al candidato más fuerte, o nos castigará la gente con la unidad en el voto en torno a quien le parezca el candidato más fuerte. Y mientras tanto, todo lo que hace apunta a minar la dolarización, aunque todo lo que dice supuestamente apunta a mantenerla. Y logra meternos miedo a los adversarios o opositores, el señor presidente Correa, mencionando al vicepresidente que le dejó cuando había que dejar el poder, y que eso de alguna manera sigue siendo un mérito y un ejemplo que le dio el señor Moreno, el ex vicepresidente, al presidente Rafael Correa. ¿Logra meternos miedos? Qué bueno que lo mencionas. Primero porque miedo solamente al miedo. Hace rato que el país superó y venció el miedo. Lo único que espera es un liderazgo fuerte que esté a la altura de sus circunstancias para seguirlo. Es lo único que espera, porque hay muchos liderazgos valiosos y dispersos. No hay un solo liderazgo fuerte en este instante, lo suficientemente aglutinante, no lo hay. Y lo otro, Lenín Moreno ha sido cómplice y encubridor de este gobierno. Y cito un solo hecho: respetar la libertad de expresión, los medios de comunicación. Con esa sonrisa beatífica estaba sentado, complaciente, junto al canciller de la República en Europa, cuando fueron ante una instancia de los derechos humanos allá, a sostener que aquí sí había lo que más han coartado, que es libertad de expresión. Ajá, ¿y qué ha sabido permanentemente el ex vicepresidente Moreno? Que se ha detenido en denunciarlo, difícil denunciarlo, pero por lo menos ejercitar un reclamo a lo interno. Entonces ha sido un silencio más o menos de una prudencia para los dos lados. Esas han sido ficciones que algunos se han creído para aparentar que hay discrepancia y pluralismo. Yo voy a ponerme como ejemplo, mal ejemplo por supuesto, de la única vez que estuve en un gobierno y discrepé. Lo denuncié y lo combatí a lo interno primero. Cuando no fue posible, lo denuncié y lo combatí a lo externo después. Y eso apenas duró 14 meses. Yo me quedé en este país. El denunciado tuvo que irse en avioneta. Y todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Así se actúa cuando uno está en un gobierno que traiciona los principios por los cuales luchó y con los cuales ganó. No quedándose hasta el final, siendo vicepresidente del movimiento, luego aparecer como la gran opción del retorno, o como su supremo líder queriendo jugar a Velasco Ibarra, el gran ausente eternamente añorado. Así se actúa. Es importante porque ahora hay una generación que no conoce la historia, sino por la versión del gobierno. Recordarle esto a una cantidad de oyentes entre los 15 y los 35 años que tiene Radio Democracia, cuya versión de la historia solamente es la de la propaganda y no la de la verdad. Y esto hace y obliga que la mayor parte de los ecuatorianos recuerden un montón de circunstancias que se han atravesado, digamos, en este aparente trazo coherente de la revolución ciudadana en favor de uno de los cuadros que el presidente cree podrían sucederle. Él dispone quiénes podrían sucederle. Él dispone. Es que así sale. Quédense pensando un poquito. A ustedes les pasa las cosas a una velocidad de rayo.
¿Qué dicen Ciudadanos pensando un poquito? El señor presidente dice, a ver, voy a soltar esto. Primero, que con eso no le estoy asegurando totalmente la postulación al ingeniero Moreno. Le voy a poner de segundo al que sí le comprometió que él sería el segundo mandatario. Es el señor vicepresidente actuante, el ingeniero Glass, o el doctor Glass. Y el tercero, bueno, este joven hay que estimularlo. Se ha cogido un montón de pandillas en el corredor permisible que ellos mismos han gestado para que pasen cualquier cantidad de lo que sabemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, doctor Medardo Leas? Gracias, buenos días. Lo que estamos hablando es de que hemos retrocedido 40 años en la historia democrática, donde se imponían a dedo a los candidatos, donde el dueño del partido hacía y deshacía lo que le venía en gana. Y se olvidan de que fueron ellos los que nos ofrecieron cambiar todo este esquema, pusieron una nueva legislación, hablaron de la famosa democracia interna para que todos los afiliados a un movimiento, simpatizantes, tengan derecho a opinar y los candidatos sean producto de un proceso democrático interno. Pero esas cosas vemos que ni siquiera se las respeta, lo que ellos escribieron no las respeta. Y lanzan estos globos de ensayos con las personas que yo considero son las más adecuadas, que yo considero son las más confiables, porque aquí prima mucho la confianza, ni siquiera la capacidad, los conocimientos, la visión, el liderazgo, sino la confianza. Y de esta manera estamos entrando a un juego de una corrupción absoluta, donde ya no se respeta todo lo que son los procesos democráticos internos con miras precisamente a que un movimiento participe en un proceso electoral. Y esto lo han demostrado ellos al no querer aflojar el control ni siquiera del movimiento. ¿Quién es el presidente del movimiento Alianza País? Es el propio presidente de la República. Sí. Un hecho también inaudito que nunca ha sucedido, porque generalmente los presidentes cuando llegan al ejercicio del poder se han separado de lo que es. Piden vacaciones. Se separan por respeto a la comunidad, a la sociedad, porque una cosa es el manejo político partidista y otro es el ejercicio del poder en bienestar de todos los ecuatorianos. Entonces estamos ante un ejercicio que naturalmente rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Porque lo que no quieren ellos es aceptar de que el pueblo ecuatoriano está pidiendo el retiro de todas las enmiendas. Y eso no lo quieren hacer. Quieren camuflar el hecho de que dice, bueno, se va a poner una enmienda para impedir que el presidente o los señores asambleístas no vayan a la reelección. Pero señores, las enmiendas son graves. Mire usted, ¿qué hace, por ejemplo, el diario El Telégrafo comprando El Tiempo de Cuenca? Imagínese. Y después lean la enmienda donde la dice... intención es proselitista, claramente. Y de control absoluto de la comunicación. Cuando ponen en una de las enmiendas que precisamente la comunicación será un servicio público. ¿Se imaginan, ciudadanos, ustedes, que todos los medios de comunicación estén dirigidos por los señores Alvarados, donde nos den a conocer lo que las radios tienen que explicar, lo que las radios deben poner en sus noticieros, en sus comentarios, la lista de invitados? Entonces sería el control total y absoluto. Entonces hay cosas gravísimas que nosotros no los podemos aceptar, porque vivir en democracia es vivir en libertad, y la primera libertad es la libertad de opinión. Ahora, caballeros, para que me den una opinión cada uno, y con eso terminamos esta entrevista respecto de este tema y otros temas también que habría que revisarlos. Pero me anticipo con Carlos, con el permiso de ustedes, porque él está prácticamente exigido por el tiempo, está en temporada de trabajo, en temporalidad de trabajo. Bueno, el tema es que yo veo en la clase media de todas las ciudades ecuatorianas, en la clase media ilustrada o semi-ilustrada, con buen criterio, mal criterio, incongruente o congruente, lo primero con más, le pongo más énfasis en la lectura. La clase media dice, bueno, por lo menos el ex vicepresidente sería un hombre sensato, revisa su caballerosidad, su don de gente, su bondad,
las cosas que ha hecho tanto bien al país, porque han hecho, igual que el presidente, ¿no? Hay un inventario de cosas que le han resultado. Y bueno, cada una tiene también su componente, ¿no? Ese componente feo del cual ellos quieren librarse precisamente manteniéndose en el poder. ¿A quién más no le puede interesar mantener el tamaño de asamblea que tiene y también mantener el Palacio de Carondelet en sus propias manos para él regresar ya naturalmente como un flamante opción o cuadro presidencial, flamante, nuevito, sin que nada le pese en su pasado? Porque eso es lo que ocurriría si el pueblo ecuatoriano les otorga un beneplácito electoral o eleccionario y sigue manteniendo ahí 80, 90, 100 asambleístas, ¿no? Y aparte de eso elige a uno de los que mencionó el señor presidente, si él accede a irse, eso más. Entonces, esta inseguridad, Carlos, es la que es motivo hasta de pena por la burla, de pena propia, diría yo, por la burla a la que somos sometidos todos los días. Hoy sí, mañana sí, pero podría ser de esta manera, de esta otra manera, y los medios estamos al pie del cañón haciendo un seguimiento muy cuidadoso y rápido de todo esto. Los flash llueven a cada momento con lo que haga Carondelet. Carlos Vera. Gonzalo, gracias a ti, a Medardo Leas y a Diego Ordóñez por la comprensión en los turnos. Justamente estoy con el líder del movimiento al que adhiero, que es Madera de Guerrero, rumbo a su espacio radial de los miércoles a las 7:30, pero con gusto absuelvo las inquietudes finales. Es más peligroso un enemigo ladino que un enemigo frontal. Recordémoslo siempre. Es mejor un enemigo frontal que un enemigo ladino. Primero. Segundo, mencionar a Glada, Serrano y compañía es solo un gesto de cortesía, no de realidad. Todos sabemos que jamás tendrán las mínimas opciones electorales que todavía ocupan sus jefes o sus coidearios en un evento electoral. Tercero, salvo un fraude monumental, no importa cómo jueguen el enroque de ajedrez en el tablero, pierden. Lo saben. Por una de las dos circunstancias, o los opositores maduramos, me incluyo, ¿ya? Y aprendemos las lecciones de otros países sin pasar a los extremos de otros países, y logramos una unidad en la tendencia, porque la unanimidad es imposible, y hasta diría que es contraproducente, pero una unidad en la tendencia, o logra el votante una unidad en el voto hacia quien considere la opción más fuerte, y la opción más fuerte no me refiero solo a fortaleza física o verbal. Más fuerte es quien tenga la mejor propuesta, las mejores ideas, la mejor trayectoria, el mejor liderazgo, la mayor capacidad administrativa frente a una crisis como la que le va a tocar heredar. Eso se viene en el Ecuador. Lo quisieron abortar, no han podido, no hubo la consulta, no hubo chance a la revocatoria. Ahora no hay opción de frenar las enmiendas que no sea con una actitud masiva, que no se ve todavía en las calles, porque no se comprende y se siente todavía su perjuicio hasta que ocurra, salvo ustedes o nosotros que estamos en los medios de comunicación. La gente los castigará y los desechará en el 2017, inevitablemente, si es que hay elecciones con una mayoría suficiente. El problema está en eso. ¿Cuál será la mayoría suficiente? Es indispensable sacar una ventaja mínima de 5 puntos, y ahí volvemos al Consejo Nacional Electoral, al señor Pozo, que ahora de repente está buenito, mansito, ojo, cuidado con esas actitudes, que acepta sugerencias, que no quiere cambiar el código de la democracia, etcétera. O desiste del ensayo del voto electrónico masivo, pero sí va a hacérselo en 2 millones de votantes, cantidad suficiente para virar la realidad de esta gente indecente. Así están las cosas, por eso el Joker o el alfil o el comodín de Lenín Moreno, por eso la disputa entre ex revolucionarios y revolucionarios para ver a quién representa este señor, y por eso en este país le decimos no a un engaño más disfrazado de bondad. El señor Moreno tendría que declarar su total independencia del señor Correa para creerle un poco más, dirán muchos ecuatorianos, entre ellos tú. Aunque la declare, no es creíble.
Que estés bonito como suelo despedir a mis amigos. Gracias, Carlos. Gonzalo, un gran abrazo a la distancia y mejórate el resfriado. Tenga la bondad, Diego. A usted le corresponde el turno. A ver, Gonzalo, el tema central, como decía hace un momento, Carlos lo ha mencionado, es si en realidad este proceso de reforma de enmiendas va a este proceso de reforma se le va a añadir una transitoria que impida que Correa y los asambleístas opten por una reelección. Sería por una segunda elección, por una tercera elección, ¿no? Digamos. Y simplemente hay que hacer un ejercicio de observar lo que ha sucedido. Yo no veo pues a ningún asambleísta del gobierno que saben que cuando termine su legislatura no tendrán nada que hacer, renunciando a reelegirse, pues eso es imposible. Eso es como pedir peras al olmo, es como primero velemos volar burros antes que eso suceda. Entonces, todos los asambleístas, pues, que se van a creer o se creen igual de ungidos que Correa se cree para dirigir el Estado ecuatoriano, ¿no? El caso de Rivera de Esmeraldas, el caso del señor Rivera de Esmeraldas, él dice, no, pues si usted también quiere repetirse, yo que he hecho tantos méritos, claro, también me merezco, dice literalmente, prácticamente. O sea, gente, Gonzalo, y solamente es cuestión de ver las declaraciones de impuesto a la renta, que pasan de pagar impuesto a la renta a cero a pagar impuesto a la renta en miles de dólares. Quiere decir que su situación patrimonial ha mejorado significativamente, pues, ¿no? Y decir que estas personas van a tener un arrebato de decencia y van a decir, no nos vamos a reelegir y votamos a favor de esto es imposible, pues. Entonces, el presidente van a extorsionar, van a chantajear. ¿Por qué Correa el fin de semana lanza la candidatura de Moreno? Porque Moreno, de lo que yo conozco, pues ha estado coqueteando con otros sectores, pues, que piensan que Moreno puede, Larrea, que Moreno, y las encuestas dicen, no sé de quién sería. Y las encuestas sí dicen, pues, que Moreno sí podría también enfrentar a Correa, al igual que otros candidatos, ¿no? Candidatos que están ya haciendo un trabajo, como Guillermo Lasso, y también Moreno aparece en la papeleta como un posible contendor. Entonces, en ese ejercicio de practicidad, que a mí me parece más bien un ejercicio de deshonestidad intelectual, recogen a una persona que tiene que más bien responder de lo que ha hecho el correísmo durante estos 9 años, y le pretenden decir, no, tú eres distinto, vente al lado de la oposición. Pues eso me parece a mí que no tiene presentación, ¿no? Entonces Correa el sábado decide lanzar este nombre para neutralizar esa posibilidad. Y no sé si usted ha leído la declaración de Patiño en el sentido de que ya Moreno ha declarado su fidelidad y su agradecimiento al presidente de la República. Y de esa manera evitar pues, que se pueda... La parte concreta de la misiva, porque hay una carta de Lenín Moreno a Ricardo Patiño. Así es. Entonces, antes de su viaje a Venezuela, al grupo asesor de Maduro, del señor canciller ecuatoriano, ahí se le ve más tiempo, y yo le veo más tiempo en las transmisiones de la televisión venezolana. Con que no esté le aquí. Dice, yo soy un militante más, dice el ingeniero Lenín Moreno a Ricardo Patiño. Ve, Ricardo, yo soy un militante más, e incluso soy el vicepresidente del movimiento, y como tal, esperaré las decisiones que adopte la Asamblea Nacional sobre el proceso de las enmiendas y las que deberán tomar en su momento las instancias de dirección de Alianza País y su militancia a quienes nos debemos. Falta todavía un tiempo para ello. Por el momento, como sabes, mi responsabilidad es continuar con mi función de enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, promoviendo a nivel internacional los derechos y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, etc. Te mando un gran abrazo. Dicho de paso, Gonzalo, funciones que ejerce a costa del erario nacional, porque él recibe un pago del presupuesto del Estado ecuatoriano. Ah, eso no sabía. Bueno, eso, ¿no le paga Naciones Unidas? No, ese es un puesto honorario. Y como es un puesto honorario, no recibe sueldo.
Y para eso, entonces, pero él ha de recibir lo que le corresponde como ex vicepresidente. Hay muchas cosas que muchas personas le tienen que no vale. Supongo que sí, tendrá él tiene derecho como expresidente, vicepresidente. como ex vicepresidente, ¿no? Pero recibe por esa función. Hay mucha gente que evidentemente le debe mucho al presidente Correa, ¿no? Y supongo que en estos momentos él también tendrá en cuenta eso para exigir lealtades, ¿no? Claro. Pero lo de fondo, Gonzalo, ¿por qué Correa lanza todo esto? Porque Alianza País puede tener el candidato que quieran, ¿no? Puede ser Moreno, puede ser Serrano, puede ser cualquiera. Eso ya es una decisión que debe tomarse el movimiento político. Pero ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque de esta manera, y en eso coincido con Carlos, y lo decía también en ese momento Medardo, el tema fundamental no es si es que Moreno es candidato, si no es candidato, si va a reemplazar a Correa o no. El tema fundamental es que esta propuesta se lanza en el medio de la discusión de unas enmiendas, de unas reformas constitucionales que pretenden pasarse como enmiendas que van a alterar los elementos esenciales de un sistema republicano. Y un elemento esencial del sistema republicano es la alternancia. Y la alternancia quiere ser degollada por una reforma constitucional que permitiría que un presidente o que otros funcionarios de elección popular puedan reelegirse de manera indefinida. Y esto es lo que moralmente se exige se retire, porque no es una reforma que tenga que ver con la construcción de un sistema democrático sano. Y que sea Moreno, que sea cualquiera de ellos candidato, eso es irrelevante, sino el momento de las elecciones y para el movimiento Alianza País, para el resto de los ecuatorianos y para el largo plazo la democracia ecuatoriana. Lo esencial es que el presidente de la República entienda y asuma una posición ética en relación con la democracia y retire ese proyecto de enmiendas y de reformas disfrazadas de enmiendas. Eso es lo fundamental. Y claro, se quiere esto hacerlo, manejarlo con estos, metiendo estos elementos que al final del día no van a pasar, pero lo que hacen es y pretenden es bajar la tensión, a enfriar el reclamo y el rechazo. No se preocupen, yo voy a poner una norma que impida que yo sea candidato. Mentira, eso no va a pasar. Y lo que sí va a pasar son unas reformas constitucionales por el voto de 100 obsecuentes, que además, según dicen, van a refugiarse en Montecristi para evitar que el pueblo pueda cercar la asamblea. Me da la impresión de que el pueblo va a concurrir a Montecristi en alguna cantidad. Los periodistas del diario El Comercio, Ana María Carvajal y Paul Zamora, no obstante, doctor Medardo Leas, dicen, pese a que el presidente, la crónica literal, se incluyó el presidente Correa, se incluyó en el grupo de dignatarios que no podrían postularse en el 17, en su bloque coinciden en que la transitoria no le toque, pero sí a las autoridades locales para terminar con los denominados caciques locales. Mire, ellos están legislando todo el tiempo. Entonces, esto tiene que quedar de esta manera, esto otro tiene que quedar adaptan a sus propios intereses, porque dicen que 3 puntos están generando intensos diálogos dentro del oficialismo. El uno es el sitio para la votación de los cambios, si es en Quito, es en Montecristi o en la capital de la República. La presencia obligatoria de los 99 alternos para así garantizarse los 92 votos necesarios para toda aprobación. Bueno, y aquí interviene literalmente también en la crónica, dice que él, y dicen un montón, Mauro Andino, dice el señor de Esmeraldas, y hay otra persona que me parece se me escapó. Pero ellos dicen que están en todo el derecho de repetirse por tercera ocasión. Entonces, ¿en qué cree que van a parar? ¿Qué se creen? Allí sí hay que entrar en expresiones de muchachadas, ¿no?
¿qué se creen ellos para darse ¿Qué el se lujo? habrán creído? Sí, o qué se habrán creído, que ellos pueden diseñar el sí, no, el no. Bueno, el presidente también que un poco más directo, más frontalmente, diga yo no voy a ser candidato a la presidencia en el 17. Le están exigiendo al primer mandatario. Debe ser complicado lidiar de parte de la señora presidenta en estos tiempos a la bancada oficialista. No sé qué le parezca a usted. Es muy preocupante que un grupo de ciudadanos que no entraron por la puerta grande, sino que entraron dentro de la gran marea que fue esa elección para la Asamblea, donde se eligió porque pidió el presidente de la República y no porque se identificó con claridad a los candidatos. Entraron por la puerta trasera. Ahora no quieran aflojar los beneficios y privilegios que le está dando su función. Porque no es ético que se pretenda reformar la Constitución y el sistema democrático para beneficio privado, para beneficio personal. No es ético que ante la falta de liderazgo que debió haberse creado en más de 8 años que están en el poder, se pretenda utilizar a los mismos hombres. Entonces estas cosas son rechazadas por toda la comunidad, por toda la ciudadanía, porque el principio de alternancia lo que busca es que nuevos ciudadanos con nuevas ideas accedan al poder para que implementen nuevos sistemas, nuevos esquemas, nuevos proyectos, porque sería trágico que en el Ecuador continuemos con el mismo derroche de dinero cuando ya no hay dinero, y que ha demostrado que en definitiva no ha funcionado en el país, porque si nosotros hiciéramos un análisis de dónde están los 230,000 millones invertidos, porque ellos dicen que el gasto no es gasto, sino es inversión, hiciéramos un análisis, este país sería un país maravilloso, no estaría en crisis. Pero estas cosas, como son públicas, tienen que debatirse. Y el mejor momento para debatirse es precisamente una campaña electoral, donde los unos defenderán su proyecto. A ver, demuéstrenme que efectivamente el proyecto de la Revolución Ciudadana fue eficiente a pesar de los miles de millones de dólares que tuvieron. Y dejemos que nuevos ciudadanos con otras ideas, con nuevos programas, accedan al poder. El poder no es de ellos, el poder es transitorio. Por eso ustedes hicieron la Constitución, señores de Alianza País, por eso hicieron el Código de la Democracia. Por eso ofrecieron acabar con el pasado, donde supuestamente había todos estos defectos, pero volvemos a lo mismo. Y ahora sí, todos esos defectos magnificados, porque ahora estamos volviendo a una corrupción absoluta. Lo que ustedes están haciendo son actos de corrupción. No hay cómo legislar en beneficio personal. Insisto, cuando uno busca reformar la Constitución, tiene que pensar en el futuro del Ecuador, en que el esquema, el diseño constitucional, la norma básica de los ecuatorianos, permita que el país siga avanzando y que no sirva para que utilicen ciertos mecanismos en beneficio personal. Por eso lo hay que rechazar la totalidad de las enmiendas que afectan a todo el mundo, porque solo aquí en el Ecuador podemos ver a una Asamblea Nacional haciendo publicidad. ¿Y en qué queda el único candidato de la oposición? Porque aquí todo el mundo está creyéndose candidato a la presidencia de la República en el sector opositor. Bueno, y eso le molesta tremendamente al público. A ver, es que no hay un candidato. Lo que hemos visto es ahora ya hay varios intentos para que la oposición vaya con un candidato unificado. Lo que hay es precandidaturas, que están en todo su derecho de lanzar sus precandidaturas para ver quién es el que más opciones tienen. Pero saben y sabemos que la única forma de tener un gobierno democrático, un gobierno que se encargue de esta transición para mejorar el país es precisamente uniéndonos, conversándonos, porque tenemos además que dejar muy en claro que la estrategia de este gobierno a través del Consejo Nacional Electoral es reinscribir a cientos de partidos y movimientos para que congestionen el sistema y para que a lo mejor la oposición no vaya con un bloque sólido a la Asamblea Nacional, porque eso sería nefasto. Con un bloque sólido la oposición, ahí sí comenzarían verdaderos procesos de investigación y eso no les conviene, por eso ellos quieren congestionar el sistema, por eso siguen aprobando más partidos, más movimientos y eso confunde a la ciudadanía. Y está causando una desazón. Dice, bueno, ¿y ahora con quién nos vamos? Ahora que ya Correa ha fracasado, ¿ahora con quién nos vamos? Pero me parece positivo que los varios movimientos y grupos hayan comenzado ya a conversar buscando irse con un solo candidato y eso sería muy positivo para la democracia ecuatoriana. Esas decisiones, unas que vienen, otras que van,
¿le podrían fracturar a la bancada oficialista en algún momento? ¿O cree usted que el señor presidente de la República se queda en primer lugar de las listas camerales a dirigir y a evitar cualquier forma de fiscalización de sus 3, 4 gobiernos que ha tenido que conducir? Entonces, ¿cómo ve lo que quiere realmente el presidente? Obviamente en base a sus vanidades, a su manera de ser, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el presidente? ¿Cómo le sintoniza a usted? ¿Cuál sería la obra perfecta de su muñeca en esta parte, donde tiene que muñequear adecuadamente a los bandos en su partido y también a la oposición y también a otros sectores que le están diciendo tómenos en cuenta porque ya veo que nuevamente usted puede alzarse con la victoria, así tenga un presidente prestadito, pero usted va a tener el poder. Pero ya no tendrá el poder absoluto. Lo que él sabe es que si gana, ganará no con un bloque mayoritario como el que tiene ahora, y va a tener una oposición que naturalmente ya le va a controlar, va a impedir que hagan lo que hicieron al tomarse todas las instancias del poder sin excepción, donde va a haber un bloque, por ejemplo, en la Asamblea, que busque ya fiscalizar, que busque que las autoridades que se nombran sean autoridades profesionales, imparciales y no todas afines al gobierno. Y lo que busca es además que si pierde la elección, alguien le cubra la retirada. Por eso es que él va a impedir a toda costa que vaya un bloque de oposición unificado, que naturalmente pueda captar todas las instancias del poder y puedan comenzar procesos de fiscalización. Porque lo que sucede en el país es grave. Mire usted, por ejemplo, solo el caso de González. Salió y nadie le dijo nada. Y cuando se enojan los compadres, ahí sí salen las denuncias, salen los hechos supuestamente corruptos que han cometido. ¿Por qué? Porque se están tapando, se están cubriendo. Y solo cuando se enojan los compadres sacan a relucir ahí sí los trapos sucios que supuestamente ellos se comprometieron a lavarlos internamente. ¿Y qué conocerá el uno adicionalmente y qué conocerá el otro adicionalmente, digo? Gonzalo, cuando usted pregunta qué es lo que quiere el presidente, uno tiene que responderse esa pregunta especulando, o más o menos dibujando lo que debería ser un gobierno luego que Correa salga. Cuando acabe este gobierno y se sustituya por otro, ese nuevo gobierno va a tener que hacer varias cosas. Va a tener que liberar la libertad de expresión que está ahora secuestrada. Y cuando se libera la libertad de expresión, la libertad de información y de comunicación, los medios van a investigar, pues. Y van a salir, va a salir la pus que ahora está tapada. Va a tener que revelarse o hacerse transparente toda la política de endeudamiento. ¿A qué tasas se han endeudado? ¿Cómo se ha endeudado con China? Vamos a tener que reformar el Estado ecuatoriano para ponerle en una dimensión razonable, ¿no? Y eso va a significar pues que muchísima gente que está ahora de su partido tenga que ser desplazada. Todo esto hay que hacer. Todo esto hay que hacer. Entonces, si el presidente de la República piensa que con sentido común que esto va a suceder, lo menos que va a querer es que eso suceda. Es decir, claro, para eso necesitamos perpetuarnos. Y para perpetuarse en el tiempo, piense usted cómo ha pensado el presidente de la República. El único ungido es él, pues. ¿Usted cree que Correa va a ungir a otro más diciendo, tú eres capaz de hacer, de representar, de decir, de identificarte con el pueblo como yo lo hago? Eso es imposible, pues, pensar. Hay elementos personales, elementos subjetivos que pesan significativamente en una decisión de esa naturaleza. En ese caso, pues, por eso es que discutíamos si es que va o no esta posibilidad o esta idea que me parece a mí es un globo de ensayo de que se plantee una transitoria que impida que Correa se reelija. Esto es absolutamente imposible por estos hechos que tienen que tenerse en cuenta para llegar a esa conclusión. Entonces, un cambio de gobierno en el que Correa no tenga el control absoluto, eso parece ser es una hipótesis que para el correísmo es extremadamente peligrosa.
Coincido con lo que acaba de decir Medardo. En un escenario, como se perfila en encuestas y se va a perfilar el próximo año por la grave situación económica que el Ecuador va a atravesar, para el 2017 se va a modificar significativamente esta correlación de fuerzas. Y ya no habrá el poder absoluto, pues. Ya no habrá el control absoluto de los jueces, ya no habrá el control absoluto de toda estructura del Estado, de la Contraloría, de las Fiscalías, del Consejo Electoral, de la Corte Constitucional. Y en ese cambio, pues va a modificar, me parece a mí, el escenario. Y en esa es una posibilidad que el presidente, me parece a mí o como estrategia de Alianza País, es un escenario que ellos tienen que evitar a toda costa. Y para eso harán todo lo que sea o todo lo que puedan hacer, legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, ¿no? Para que ese escenario en el que se produzca una pérdida del control total del Estado, como han tenido hasta ahora, no se produzca. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta quienes estamos del lado opuesto al gobierno, que nos vamos a entrar en un proceso en el que, pasadas las enmiendas, si pasan las enmiendas como se pretenden pasar, de ahí en adelante vendrán una serie de acciones para que en el 2017 no se concrete esta posibilidad de que se cambie la correlación de fuerzas y el correísmo mantenga el control total del Estado. Si no se deja, en resumen, ¿no? Atiéndame, señores oyentes, con todo respeto. Si no se aclara, si no se perfeccionan algunos elementos que naturalmente quiere agarrarse de ellos el ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, los hermanos Larrea no pueden decir que están perdidos de que sea su candidato. Y ahora ha salido para disimular Gustavo, que está un poco también enfermo, y les dice a los pobladores del Ecuador: nosotros vamos a apoyar con ustedes al candidato de un gran frente de centro izquierda. Que yo sepa, el señor ex vicepresidente Lenín Moreno no es de centro izquierda. Él es un convencido dirigente de la ultraizquierda, digamos, del movimiento Alianza País. Ni le conocemos. Queda como un niño de brazos el señor presidente para la gran contundencia ideológica que por el lado izquierdo exhibe y practica y relata y pelea toda su vida el señor ex vicepresidente Lenín Moreno. Así es que mucha población ahí semi engañada o semi informada. Lo lamentable es que hayan sectores que se llaman de la oposición, que en vez de pensar que a Lenín Moreno hay que sentarle del lado de aquellos que tienen que rendir cuentas, le quieran sentar del lado de aquellos que van a tomarle cuentas al gobierno. Y me parece que si no es, por decirlo menos, ¿no?, un acto de ingenuidad pensar que un candidato, un posible candidato como Moreno, pueda hacer un discurso que denuncie todas las inmoralidades que se han cometido en estos 9 años, pues, que denuncie la violación de las garantías de los derechos fundamentales, que denuncie los actos de encubrimiento. Es que sin ese discurso no va a ganar las elecciones. Entonces yo a mí pregunto, ¿no?, si veamos en un escenario electoral, e insisto, si Moreno es candidato del Pilatón, así, eso no va a ser. Imagínate, Gonzalo, que haya sectores de la oposición, insisto, ¿no?, que no tengan la lealtad intelectual de poner a Moreno en el escenario en el cual tiene que estar y pretendan convertirlo en una expresión de sectores de la oposición. A mí me parece que hay, como digo, no hay un alineamiento, no hay coherencia y sobre todo ingenuidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Señoras y señores, ahora estoy, luego de estas comerciales, en línea directa con Guayaquil y Walter Spurrier. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias